Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Estamos a 155 días para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de noviembre de este año 2021. Tres básicamente parecen ser los temas que hoy prevalecen en el contexto de la opinión pública de cara al 28 de noviembre, diríamos nosotros, en esta pre-campaña. El tema economía, generación de empleo y Estado de Derecho, vinculados con el tema de las sedes. El tema de salud, vinculado con la gestión de la pandemia del COVID-19. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en su homilía dominical, ha preguntado ¿dónde están las vacunas? Hoy lunes ha iniciado la quinta jornada de vacunación en el país. Hasta el momento se registran 25 masacres que han dejado 86 muertos en el país, con una tasa de homicidios que supera ya los 38 por cada 100.000 habitantes. Este fin de semana ha sido un fin de semana violento. Incluso ha perdido la vida el alcalde de Yambarangila, Intibucá, Lorenzo Bejarano. Vea qué interesante este contexto del COVID-19. Los médicos protagonistas en la pandemia incursionan en las planillas a cargo de Elección Popular, particularmente buscando una curula en el próximo Congreso Nacional. Pero el tema de las sedes parece ser el tema número uno en la agenda de la opinión pública. Este fin de semana incluso se suscitó un zafarrancho en la alcaldía de La Ceiba, un grupo opositor y otro defensor a esta iniciativa que desde el gobierno dicen que busca generar empleos. Analistas han concluido que las sedes que se promueven en Honduras no son similares a las de Hong Kong ni a las de Singapur. Nos acompaña esta mañana el exministro de la Presidencia, hoy candidato a diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, Eval Díaz, quien de paso ha polemizado este fin de semana con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, quien también de paso es candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo está el país desde la óptica del abogado Eval Díaz, exministro de la Presidencia y hoy candidato a diputado? Buenos días, abogado Eval Díaz. Buenos días, Eric. Un saludo al pueblo hondureño. Bueno, los hondureños siempre tenemos mucho de qué conversar, de qué hablar, pero efectivamente el plano político, como lo dijimos hace algunos meses, el tema más importante y sobre el cual ha de girar estos debates sobre el futuro del país, y no me cabe la menor duda que son los temas económicos, los temas que tienen que ver con la generación de empleo. Y en ese contexto nosotros hemos propuesto la creación de las zonas de empleo y particularmente este servidor, ahora como candidato a una diputación por Francisco Morazán, yo creo firmemente y propongo incluso para Francisco Morazán la creación de zonas de empleo. Me parece que es una propuesta mucho más agresiva en términos de generar confianza al inversionista nacional y extranjero para poder ayudarnos a generar los empleos que Honduras necesita, especialmente para los jóvenes que salen de bachillerato y no encuentran una oportunidad, para las madres solteras y para todo este grupo de esta población que no encuentra oportunidades de empleo. Así que nosotros estamos en esa propuesta de generación de empleo y justamente la oposición política polemiza, instrumentaliza y trata de sacarle provecho a este tema. Hay otros intereses también. Sin embargo, las zonas económicas, las zonas de empleo han venido avanzando. Ya hay 3 instaladas en el país y esperamos que próximamente puedan crecer y pueda instalarse mucho más y nos puedan ayudar a generar empleo, que es lo que los hondureños necesitan.
Abogado Valdías, usted de los promotores de esta iniciativa de las sedes. Usted ha sido uno de los hombres más cercanos al presidente Juan Orlando Hernández, por no decirlo el más cercano. La oposición política le recuerda a usted que el año pasado, cuando iniciaba este tema de la pandemia, usted prometió la construcción de 91 hospitales. Y hoy dicen, ¿dónde están los hospitales, abogado Valdías? Mire, el Congreso Nacional recibió una iniciativa de parte del Poder Ejecutivo. Yo la presenté porque yo era el secretario de la presidencia y el cual sigue canalizando todas las iniciativas de parte del Poder Ejecutivo. Y lo que en ese momento se presentó al Congreso y el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a hacer todas las diligencias necesarias para la creación de la red primaria de servicios de salud, la red integral pública de servicios de salud. Y esa red, según los estudios que realizó las instituciones como el Seguro Social, como la Oficina de Naciones Unidas para temas de infraestructura UNOPS, y también con financiamiento y participación del Banco Mundial, perdón, del Banco Interamericano, se propone la creación de la red pública de servicios de salud, que tiene dentro de su plan 94 instalaciones clínicas, no 94 hospitales. De manera perversa se ha tergiversado que este servidor salió a prometer 94 hospitales. No es así. Son 94 construcciones clínicas, dentro de las cuales van diversos niveles. Va las unidades de atención primaria, que son unidades básicas. Luego va el siguiente nivel, que son las policlínicas. Y dentro de esa red de construcción se planteó la construcción de 11 hospitales, de los cuales algunos ya están en marcha, pero no se planteó como un tema a construir en 4 meses. Una red hospitalaria usted no la construye en 4 meses o 5 meses, ni siquiera un año. Explicamos en el Congreso Nacional, ahí están las grabaciones y las entrevistas también que dimos, que ese es un proyecto de mediano y largo plazo. Lo importante es que ya quedó el mandato, ya quedó presupuestado. Eso es un proyecto que yo esperaría que el próximo gobierno lo pueda potencializar y lo pueda seguir impulsando. Pero ya quedó plasmado el mandato para la Secretaría de Finanzas, y yo creo firmemente que lo que Honduras necesita es una red pública primaria de servicios de salud, porque el 80% de la demanda de los servicios de salud son atención primaria, y ahí es donde tenemos una gran debilidad. No es atención hospitalaria, es atención primaria de servicios de salud. Y nosotros tenemos una demanda de servicios de salud desordenada. La población va al centro de salud que le queda más cercano. Pobladores se mueven de un municipio y vienen a la capital, cuando que esa atención debe darse allá en su municipio, debe darse allá cercana a su residencia. Yo creo que la atención primaria debe estar en cada barrio, en cada colonia. Yo creo que ahí debe haber médicos, enfermeras, y tiene que haber también los medicamentos. El 80%, repito, de la demanda de servicios de salud es atención primaria. Y yo creo firmemente en esa propuesta. Ya quedó plasmado, ya quedó la autorización. Ahora falta que se continúe ejecutando y ojalá que no se suspenda, sino que siga ese proyecto. Este tema de la gestión de la pandemia del COVID-19 ha traído muchos retos y desafíos a todos los gobiernos. Algunos lo han sabido manejar, otros no. En la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga se ha preguntado, ¿cuándo llegarán las vacunas? Nos imaginamos que el cardenal se refería a la vacuna adquirida por el gobierno, porque hay que reconocer que en su mayoría la vacuna que se está aplicando en el país es vacuna donada por el mecanismo de COVAX-Gavi. Hasta el momento solo han llegado 40.000 en un lote y 6.000 en otro. No sé si el abogado Valdías maneja otras cifras, que me pueda corregir. ¿Qué le parece esta crítica que ha hecho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en las últimas horas? Preguntándose cuándo llegarán las vacunas. Abogado Valdías.
Mire, ahí, Eric, usted me va a disculpar, no, ya no soy funcionario de gobierno y no tengo al detalle las cifras que maneja la Secretaría de Salud. Sin embargo, lo que sí sé es que el presidente Hernández anunció el inicio de la vacunación para 600,000 hondureños. Es decir, que esas vacunas ya están. Yo soy testigo de que muchas personas han estado vacunándose esta semana pasada, especialmente los cotizantes al Seguro Social. El Seguro Social adquirió y compró, no son vacunas donadas, sino que se compró en un acuerdo con la Secretaría de Salud, vacunas AstraZeneca. Soy testigo de que cientos y cientos de trabajadores, miles de trabajadores ya se vacunaron y continúa la jornada de vacunación. Entiendo que ya van a llegar esta semana, ya están en el país y ya están aplicándose esas vacunas, y en 15 días se va a vacunar a más de 500,000 de hondureños. Esa es la información que tengo. Y si ya tenemos eso, y además entiendo que para el día miércoles o jueves llega una donación del gobierno de México de más de 180,000 vacunas, quiere decir entonces que sumado a eso nosotros podríamos estar superando los 700,000 hondureños vacunados, y eso es una muy buena noticia, sin desconocer que el mecanismo internacional de solidaridad falló estrepitosamente, y los países ricos fueron los que acapararon las vacunas en detrimento de los países como Honduras, que aún con el dinero en la mano fue muy difícil poder adquirir las vacunas en el tiempo en que sí lo hicieron otros países. Usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos usted se vacuna de manera muy sencilla, pero claro, ellos tienen acceso a los laboratorios que Honduras y otros países de la región no tienen. Y donde hemos visto que sí avanza la vacunación con más celeridad son los países que son aliados de China continental. China ha sido muy solidaria con sus amigos y les ha dado vacunas. Yo estuve en República Dominicana hace unos días, fue mi última salida como funcionario, y me percaté que China ha apoyado a República Dominicana con más de 4 millones de dosis. Todos vimos lo que ha hecho China con El Salvador. Le ha dotado de suficientes cantidades de vacuna. Tan es así que el presidente salvadoreño ha donado de la vacuna que le dio COVAX, la AstraZeneca, y a Honduras ha mandado también una buena cantidad de vacunas a algunos municipios. Entonces aquí lo que vemos es un escenario internacional en que los países ricos tienen acceso a la vacuna, la compran, un escenario internacional en que los amigos de China, aliados de China, sí tienen acceso a las vacunas, y otros países, como el caso de Honduras, le ha costado tener acceso a las vacunas porque Honduras no tiene esa alianza política con China, y Estados Unidos aún no hace llegar una sola vacuna todavía a los países aliados de Estados Unidos. Entonces este es un tema geopolítico, es un tema económico, es un tema, pero lo que menos ha habido es solidaridad internacional, salvo las excepciones que ya mencioné, como Israel, que le donó a Honduras 6,000 vacunas, El Salvador, que le ha donado a los hondureños miles de vacunas, hoy México, que ya lo va a hacer con Honduras también, pero el resto, bueno, ya gracias a Dios los contratos se hicieron, el Congreso Nacional aprobó las leyes, y más de 500,000 se estarán vacunando en los próximos 15 días. Eso nos da mucha esperanza. Okay. Me parece muy interesante este análisis descriptivo que usted nos ha hecho sobre el tema de las vacunas, y también particularmente sobre la diplomacia de las vacunas, exministro de la Presidencia, abogado Valdías. Vea qué interesante, y desde ya agradecemos esta donación de 100,000 dosis que anunció el canciller mexicano. Pero México nos está donando 100,000 dosis porque Estados Unidos ya le anunció una donación superior a esa cifra de la vacuna Pfizer. Entonces México nos va a enviar la AstraZeneca. Pero vea qué interesante lo que ha ocurrido este fin de semana con Estados Unidos. Envió una donación de 2 millones de dosis a China-Taiwán.
nos preguntamos, ¿quién tiene más necesidad de vacunas? ¿Centroamérica, países como Honduras, o China, Taiwán? Y es ahí donde usted me daba una premisa, haciendo este análisis descriptivo sobre la diplomacia de la vacuna. Los países aliados de China han recibido vacunas, pero, decía usted, aún no recibimos una vacuna de los Estados Unidos. ¿Está en deuda Estados Unidos con Honduras con este tema de las vacunas, abogado Valdía? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que los aliados de Estados Unidos han quedado solos y no han recibido apoyo. Y en el marco de la geopolítica creo que China ha sido muy solidario con sus amigos, los ha apoyado, ha estado ahí, y gracias al apoyo de China a sus aliados, hoy esos pueblos pueden recibir vacunas. Nosotros ni siquiera compradas hemos podido tener acceso a las vacunas que producen las farmacéuticas norteamericanas o de Estados Unidos, y mucho menos su gobierno. Entonces aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Los aliados históricos de Estados Unidos, como el caso de Honduras, que ha tenido una relación geopolítica, y el tema Taiwán, porque ese es el tema es Taiwán. Honduras tiene una relación diplomática con Taiwán, reconoce a Taiwán como país, tiene embajadora, en este caso allá en Taipei, y nosotros tenemos acá un embajador de Taiwán, y esa es una triangulación clara, histórica, entre Honduras, Estados Unidos, Taiwán, y no hay relación con China. Sin embargo, en este momento en el que la vida de los hondureños está de por medio, y no hay valor más importante que la vida y la salud de los hondureños, desafortunadamente esa alianza con Estados Unidos no ha funcionado, y no ha funcionado a favor del pueblo hondureño, no ha funcionado a favor de los hondureños. No hemos recibido una sola vacuna, y ni siquiera vendida. Yo, cuando fui funcionario, acompañé a esas comisiones, estuve allá en Estados Unidos, y una empresa norteamericana que había prometido vender vacunas al gobierno, llegó y dijo: miren, señores, ya no les podemos vender lo que les habíamos dicho, ahora les vamos a vender hasta el 2022. Imagínense usted. Gracias a Dios se han abierto otras puertas, y ahora Honduras va a poder tener vacunas. Ahora, la pregunta es, ¿y si Honduras fuese aliado de China continental? Me imagino que la historia sería similar a la de El Salvador, tendríamos suficientes vacunas. Es imposible, Eric, divorciar el tema geopolítico del acceso a las vacunas. Eso es taparse los dedos. O sea, no es ni siquiera un tema de dinero, es un tema de que los aliados de un país y los no aliados tienen acceso o no tienen acceso a las vacunas. Yo creo que aquí va a empezar, a partir de esta experiencia, un debate. ¿Cuáles son esas relaciones geopolíticas que más le convienen al pueblo hondureño? Bueno, y al respecto, ¿qué piensa usted? ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir manteniendo esta relación con China-Taiwán o acercarse con China continental? ¿Abogado Valdías? Yo veo esto como un tema de interés para el pueblo hondureño. En este momento el pueblo salvadoreño está recibiendo suficientes vacunas, y eso es lo que importa. Lo demás es retórica, son historia, lírica. En este momento el pueblo salvadoreño está recibiendo vacunas en cantidades suficientes. El pueblo de República Dominicana de la misma manera, pero también prácticamente todo Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, están recibiendo las vacunas chinas. No les ha faltado, no han tenido crisis. Nosotros sí. Entonces, a partir de esa situación, a mí lo que me indica es que Honduras tiene que expandir sus fronteras. Yo creo que es tiempo que en Honduras abramos el debate de poder reanalizar nuestra relación con Estados Unidos y esas condicionantes de no tener relaciones con China continental. Yo me declaro a favor de la apertura de ese debate, porque creo que Honduras debe expandirse más.
Imagínese usted hoy si nosotros hubiésemos tenido esa suerte de tener acceso a las vacunas como lo tiene el pueblo salvadoreño. Ok, reitéreme ese punto, abogado Valdías, tomando en cuenta su reciente pasado en el gobierno como ministro de la presidencia. ¿Usted hoy estaría a favor de establecer esa relación geopolítica con China continental, tomando en cuenta este impacto de la diplomacia de las vacunas? Yo veo el mayor y el mejor interés del pueblo hondureño, de los hondureños. Yo creo que a los hondureños en este momento la posición geopolítica y el mantenerse aliado de Estados Unidos no nos ha permitido tener acceso a vacunas como sí lo tuvo, para mencionar el caso más cercano que tenemos, el caso de El Salvador. Yo estuve, como le digo, en Dominicana, y en Dominicana el acceso a las vacunas ha sido generoso, pero también Chile, pero también Argentina, pero también en cantidades enormes. Entonces, además, en el tema comercial, Honduras tiene una relación comercial extraordinaria con China continental. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abra el debate entre los hondureños y que podamos revisar esta nueva situación. La pandemia vino a cambiar el tablero geopolítico. Yo particularmente, personalmente, creo que Honduras debe analizar y debe revisar esta postura. Bueno, pero algunos dirían también, abogado Valdías, China-Taiwán ha estado dando donaciones a Honduras durante este contexto de la pandemia. Mascarillas, material que se utiliza en los diferentes hospitales, centros de salud para la atención de la pandemia del COVID-19. ¿No cree usted que hasta cierto punto, y yo quiero interpretar lo que piensan hoy algunos hondureños, no seríamos tan mal agradecidos con China-Taiwán, aprovechando esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, es decir, hasta aquí con China-Taiwán y nos vamos con China continental? Porque China continental sí le está dotando de vacunas que en su mayoría son vendidas, porque a El Salvador le vendieron 8 millones de dosis y a cambio le regalaron casi 200,000 dosis. ¿Abogado Valdías? Mire, vuelvo a repetir, creo que en mi calidad de candidato a llegar al Congreso Nacional, mi obligación, mi deber es debatir sin rehuir lo que más le favorece y lo que más le conviene al pueblo hondureño. Y en este momento en el que se probó la amistad y la verdadera posición de Honduras en el marco de la geopolítica, porque solo la crisis es la que evidencia, ahí es donde se conocen de verdad los amigos, en las crisis. Y la verdad es que en esta crisis nosotros no tuvimos acceso a vacunas como lo tuvo El Salvador, como lo tuvo Dominicana, como lo tuvo Chile, como lo tuvo Argentina, como lo tuvieron los países que son amigos de China. Si nosotros hubiésemos tenido esa relación con China continental, yo les aseguro que los alcaldes nuestros que fueron a hablar con el presidente Bukele no hubieran ido. Aquí hubiéramos resuelto el tema. Es más, Honduras hasta hubiese podido regalarle a otros países vacunas, pero la verdad es otra. Entonces, es un tema de pragmatismo, Eric, no es un tema de gratitud o ingratitud. Nosotros agradecemos, yo personalmente, a Taiwán por lo que ha hecho, pero lo que sí digo es que debe plantearse el debate de qué es lo que más le favorece al pueblo hondureño. Pero en este momento lo que sí quedó demostrado es que Honduras no tuvo acceso a las vacunas y que nos está costando mucho, y que la solidaridad de un gobierno aliado como los Estados Unidos no ha llegado. Imagínense a estas alturas. Mientras que China llegó prácticamente a todos sus aliados, Honduras no ha recibido, y los aliados de Estados Unidos no han recibido, a excepción de lo que usted menciona, en el caso de Taiwán, que le están mandando más de 2 millones de dosis, pero en el caso de Honduras no hemos recibido una sola. Alguien mencionará, pero el tema COVAX, ahí a través del tema COVAX, bueno, el tema COVAX no funcionó como debería. Todo el mundo lo reconoce, o sea, eso ni siquiera es un tema de debate. Eso es un tema que ya está ampliamente aceptado.
la solidaridad internacional no funcionó. Los países pobres, los países con menos recursos, debían tener acceso a la vacuna en condiciones similares a los países ricos, y no pasó, y no funcionó. Esa es la realidad. Y Honduras y su pueblo han sufrido por no tener acceso a suficientes vacunas para poder salvar la vida de miles de personas, de miles de hondureños, que si hubiesen estado en esas condiciones, hoy esas personas probablemente estarían con nosotros. Bueno, abogado Valdías, tengo 3 minutos para hacer una primera pausa comercial. ¿Y cómo valora usted este posicionamiento ya en Honduras del presidente salvadoreño Nayib Bukele? Incluso hay un ciudadano que en Honduras le está construyendo una estatua. El polémico asesor presidencial Marvin Ponce aseguró que hay una estrategia injerencista por parte de El Salvador sobre Honduras. Incluso, criticó fuertemente a los alcaldes Marvin Ponce, que fueron a El Salvador y consiguieron donaciones de vacunas. Vea usted, 7,000 dosis llegaron a Choluteca, una cantidad muy grande. ¿Cómo califica usted lo que ha estado haciendo el presidente salvadoreño Nayib Bukele con este tema de las vacunas en Honduras? Abogado Valdías. Mire, allá por los 60, cuando usted y yo no habíamos nacido, se dio un programa que se llamaba Alianza de la Prosperidad, que promovió el expresidente Kennedy. Y nosotros tenemos hoy una colonia Kennedy, donde viven una colonia populosa, donde viven miles de personas. Y tenemos calles, y tenemos estatuas, y tenemos muchos monumentos a favor y que recuerdan la historia de presidentes y funcionarios de Estados Unidos. Y de otros países también. Tenemos aquí a Bolívar y tenemos a otro tipo de personajes, porque Honduras es un país abierto que reconoce a las figuras relevantes de otros países. Y esa ha sido una actitud histórica de los hondureños. Hoy sí hay hondureños que consideran que por haber tendido su mano al pueblo hondureño, el presidente Bukele merece una estatua, y esa es la actitud de los hondureños de manera histórica. Así que a mí eso no me ofende. Óigame, si regaló al pueblo hondureño más de 30,000 vacunas, si nuestro aliado de Estados Unidos no nos regaló una sola vacuna, ese es el reconocimiento del pueblo hondureño, y esa es la realidad, esa es la verdad de las cosas. Lo siento molesto con Estados Unidos a usted, abogado Valdías. No, Eric, no estoy molesto. Dígame si mis análisis son reales o no. Si son percepción o son realidades. Si revisamos lo que ha estado ocurriendo con El Salvador, con Nicaragua, con República Dominicana, con Argentina, con Bolivia, en efecto, la vacuna que se está produciendo en los laboratorios chinos está llegando a estos países, pero la Pfizer y la Johnson & Johnson, creo yo que ni suscribieron el contrato con el gobierno de Honduras. Y el presidente, ¿qué dice? Ya, gracias a Dios, porque usted, a pesar de haber salido del gobierno, usted mantiene esa relación estrecha con el presidente Hernández. ¿Comparte ese malestar suyo el presidente Hernández? En un minuto, abogado Valdías. Mire, sin duda alguna, al final de cuentas, todo esto debe debatirse en torno a lo que más le beneficia al pueblo hondureño. Y claro, yo he visto al presidente Hernández frustrado por los bloqueos, porque él ha estado permanentemente buscando las vacunas con su equipo, le ha dedicado horas y horas, pero la realidad es esa, ¿verdad? La realidad es la que está ahí planteada. Entonces yo sé que dentro del equipo del presidente hay algunos que le han planteado revisar este tema geopolítico. Yo particularmente hoy me parece, y lo planteo y lo reconozco, que ha sido una de mis posiciones, ¿verdad? Que el tema debe revisarse, que creo que los hondureños
merecen, como otros países, como el pueblo salvadoreño y otros pueblos que usted mismo mencionó, merece tener otro trato, ¿verdad? Y que el hecho de ser un país pequeño, un país con pocos recursos económicos, no igual a otros países que pueden comprar millones y millones de vacunas y que tienen influencia económica en esos foros por su capacidad, el pueblo hondureño no por eso no significa que no merece también un trato digno, ¿verdad? Entonces ese es el planteamiento sin ofender a nadie, es decir, esa es una realidad. Lo que usted me ha preguntado y mis respuestas son francas, esa es una realidad. Yo creo hoy que esta lección de la pandemia tiene que determinar el futuro de Honduras en el contexto internacional. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial. Ya hemos hablado ampliamente sobre este tema sanitario con el contexto de la pandemia y la diplomacia de las vacunas. Pero tengo muchos mensajes sobre el tema de los hospitales. ¿Dónde están los hospitales? Me dice aquí Rodolfo Méndez, Enrique Yescas. Hago una pausa comercial. Cuando regresemos, también este tema de las sedes. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Feliz inicio de semana, amigos de Foro Canal 10. Llegó el momento de conocer el tema del momento para el día de hoy, el problema del desempleo. El portal de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, al que había que acceder para inscribirse en una de las 2.000 oportunidades de viajar a trabajar temporal y legalmente a los Estados Unidos, se cerró en solo 24 horas con 79.401 solicitudes. Es un contrasentido que frente a esta evidente necesidad de empleo, un proyecto de generación de oportunidades como el de la Zona de Empleo y Desarrollo se haya satanizado por razones políticas. Hay que estudiar la experiencia de casi un centenar de países donde funcionan modelos similares y proponer cambios a la versión hondureña si lo necesitan, pero no cancelar un modelo que claramente puede ayudar a resolver uno de los grandes problemas que tenemos, el desempleo. Este es el tema del momento para el día de hoy, el problema del desempleo. Estamos conversando con el abogado Eval Díaz, ex ministro de la Presidencia. Ya vamos a pasar al tema de las sedes, pero antes tengo varios mensajitos con este tema de los hospitales. Me dice Enrique Yescas, vicepresidente del Congreso, el exministro prometió hospitales que lucharan frontal contra el COVID. Por todo se les aprobó al Ejecutivo alrededor de 6.000 millones de lempiras. Me dice aquí Enrique Yescas, 8 años de ministro de la Presidencia tuvo y ahora acaba de salir apenas del cargo, me dice. Seguimos esperando los hospitales. También aquí me dice Rodolfo Méndez. Y los 90 hospitales, abogado Eval Díaz, en un minuto con este tema de los hospitales. Me referí ampliamente en el primer segmento de su programa, pero al diputado Yescas, yo lo que le diría es que ponga un poquito de más atención cuando esté ahí en el Congreso, porque da datos que no son correctos. 6.000 millones no. Para hospitales, el Congreso Nacional no aprobó 6.000 millones, aprobó la autorización para que la Secretaría de Finanzas pueda presupuestar la operación de la red primaria de servicios de salud. Eso fue lo que se aprobó, ahí está el decreto, léalo, diputado. Y reitero lo que nosotros propusimos y está en ejecución, y yo esperaría que se termine en el próximo gobierno, es la creación de la red pública primaria de servicios de salud que contiene varias instalaciones clínicas, dentro de los cuales están hospitales. Explicamos en el Congreso Nacional de manera amplia que no son 94 hospitales. Esa red contempla 11 hospitales, de los cuales algunos ya se están construyendo, como por ejemplo el oncológico allá en Comayagua. Yo estuve participando en la puesta de la primera piedra. Ya la gestión del hospital de traumas está aprobado, el financiamiento para
por el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo Económico. Es decir, ese tema está en ejecución, ¿verdad? Claro, yo quisiera hacerlo de un día para otro, pero cuando seamos como China continental, que hizo un hospital en varios meses con el presupuesto y con la economía que ellos tienen, pues entonces ahí sí será posible, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en una temporada política, Eric, y ahora todo el mundo anda haciendo política y llevando agua a su molino, y ellos creen que con estos temas van a ganar. Pero bueno, al final yo esperaría que Honduras tenga una red pública de servicios de salud de primer mundo. Hay que trabajar en eso, no hay que despegar el dedo del renglón. Yo sigo desde mi espacio presionando, pidiendo y exigiendo y ayudando que se construya esa red pública de servicios de salud, porque creo que en el caso de los capitalinos, en cada barrio, en cada colonia, debe haber médicos, debe haber medicamentos, y no deben tomar ni siquiera un taxi, no deben tomar un bus para ir a buscar un hospital cuando se enferma, salvo cuando ya esa enfermedad, que es del 20% de las enfermedades que no se pueden atender en un centro primario, tienen entonces que ir a un policlínico o tendrían que ir entonces a un hospital. Pero de ahí el resto de enfermedades, que es el 80%, tiene que atenderse cercano a la comunidad. Para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad, actualicémonos juntos. Banco Atlántida presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Llegó el momento de conocer las opiniones de nuestros televidentes conforme al tema del momento, el problema del desempleo, y nos dice Reina María Barrientos desde Tegucigalpa: el problema en Honduras es la corrupción y eso de las sedes debe ser otra gran movida para robarse el dinero de todos. Conocemos otra opinión y nos dice Julián Castillo: aquí si el gobierno enchuta pierde, y si no también. Los hondureños no hacemos ni dejamos hacer, por eso estamos siempre en la desgracia. Conocemos otra reacción y nos dicen desde La Paz David Armando Erazo: en nuestros pueblos no hay trabajo y por eso la gente se va en caravanas a los Estados Unidos. Necesitamos empleos. Estas son algunas opiniones conforme al tema del momento, el problema del desempleo. Retomamos la comunicación aquí en Foro Canal 10. Lamentablemente hemos experimentado una falla en nuestra conectividad del internet debido a un bajón en el sistema de energía eléctrica. Vea, el servicio de energía eléctrica subió de precio, pero el servicio sigue siendo muy pésimo. Abogado Valdías, estamos conversando con el abogado Valdías, hoy candidato a diputado por el Partido Nacional para el próximo Congreso Nacional de la República. Abogado Valdías, este tema de las zonas exclusivas de desarrollo económico siguen generando mucha polémica. Este fin de semana hubo bastante polémica de parte suya como exfuncionario y ahora como candidato a diputado con la también candidata a diputada, la doctora Suyapa Figueroa, quien va en las filas del Partido Salvador de Honduras. La doctora Suyapa Figueroa los calificaba a ustedes, y yo lo digo con el mayor de los respetos, como vendepatrias, que están vendiendo hasta el territorio. Lo ratificaba la doctora Suyapa Figueroa este fin de semana, y usted en una actividad política en una de las colonias capitalinas le respondía a la doctora Suyapa Figueroa. Muy criticado este proyecto por parte de la oposición política, abogado Valdías. Eric, ya usted lo dijo, muy criticado por la oposición política, porque, por ejemplo, doña Suyapa Figueroa, ¿ella qué problemas va a tener de desempleo si tiene más de 2 plazas por las que recibe ingresos? Y además, en esta pandemia ella no estuvo en primera fila a pesar de ser neumóloga, no atendió a la gente, se dedicó a hacer política. Y usó toda esa plataforma que tiene para potenciar su imagen, y ahí está, hoy es candidata a diputada.
Además que a mí me llama mucho la atención que ella casi en todos sus discursos hace alusión a las narconovelas. Yo no sabía que ella era una muy asidua aficionada de las narconovelas, pero bueno, todo el mundo tiene derecho aquí a ver lo que le gusta. Pero en este tema de las zonas de empleo, nosotros hemos hecho una propuesta y aquí lo que tenemos que ser es pragmáticos. Si el tema de las zonas de empleo es atractivo para los inversionistas y están dispuestos a venir a invertir y ayudarnos a generar empleo para los hondureños, ¿dónde está lo malo? Lo único que propone Valdías y mis compañeros en esta propuesta es que debemos empujar la creación de zonas de empleo. ¿Y quiénes son los que se oponen? Los de siempre. Históricamente, y me remonto incluso hasta la independencia, hubo oposición a la independencia. Decían que la región no estaba preparada, que no estábamos listos para la independencia, y bueno, aquí estamos. Luego con Francisco Morazán, con sus ideas liberales, le hicieron la vida imposible y lo mataron. Hoy nosotros venimos con una propuesta, que es una propuesta más, en el tema de la generación de empleo. Ya está generando empleo, ya hay inversionistas en el país, o sea, no es un tema de papel, sino que ya hay inversionistas en el país y hay empresarios que están apostándole. Yo en los próximos días voy a llevar un grupo de coordinadores, coordinadoras de mi partido, del Partido Nacional, a que conozcan la zona de empleo de allá de Choluteca, donde mujeres campesinas, hombres campesinos que no tenían oportunidad de tener un empleo permanente, hoy lo van a tener, hoy ya lo tienen, ya están trabajando, ya está levantando ahí una zona de empleo donde además les van a pagar 10% arriba del salario mínimo. O sea, son empleos mejor pagados, pero además de eso, acceso a vivienda, acceso a servicios de salud, acceso a una educación de calidad, proveído también por la misma zona de empleo para los trabajadores. Y yo quiero eso para Francisco Morazán. Yo quiero que en Francisco Morazán haya zonas de empleo, porque cuando uno va a los barrios, a las colonias, va a las aldeas, lo que más le pide la gente a uno son que trabajemos por oportunidades de empleo. De ahí para allá, pues los que se oponen, y ustedes ven, son gente que tiene seguridad en su sueldo, ¿verdad? Que gracias a Dios, a ellos les paga mensualmente el gobierno, están en las planillas del gobierno, y curiosamente cuando usted va a ver los candidatos como Suyapa Figueroa, por ejemplo, ella está en la planilla del gobierno, y en el presupuesto nacional de ingresos y egresos de la República, ahí está su sueldo, ¿verdad? Más de 2 plazas en el gobierno, más allí en su clínica privada. Entonces, ella ¿qué preocupación tiene por el desempleo y la falta de ingresos que hay en los hogares, que hay en las colonias, que hay en los barrios, que hay en las aldeas? La propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta novedosa, no es más de lo mismo. Afortunadamente sí atrae el interés de inversionistas. Yo próximamente también estaré viajando por invitación de empresarios de otros países que quieren que les expliquemos, y ya nosotros estamos analizando cómo vamos a proponer la creación de zonas de empleo aquí en algunos lugares de Francisco Morazán y también del Distrito Central. Ese es mi interés y esa es mi motivación, y siempre he luchado por esas batallas. No es fácil con una oposición política que llama a la destrucción del país. Ustedes vieron a Salvador Narrala diciendo que este país hay que incendiarlo, hay que quemarlo y que otro país venga a invadirlo. Esas palabras no las podemos olvidar. Cuando él sacó a su gente a saquear negocios, a quemar llantas con el partido de Xiomara Castro, sacaron a tomarse las calles, las carreteras, y Honduras echaba humo para todas partes. ¿Cómo va a venir la inversión así? Con una oposición política que todo lo destruye, y con un grupo de empresarios también que solamente ven sus intereses. Entonces, esos son los que se oponen, pero ya usted como claramente lo dijo, son oposiciones por interés político. Mire, ojalá que no sea necesario, pero yo tengo documentos
de algunos que hoy públicamente salen y se oponen a las zonas de empleo, y yo tengo documentos donde ellos pidieron por escrito zonas de empleo en sus lugares, en sus regiones. Entonces, aquí también hay falta de coherencia, ¿verdad? En algunos. Pero bueno, eso siempre va a ser así, siempre va a haber esas protestas, algunos van a sacar el cuerpo, pero nosotros de manera valiente, decidida, determinada, estamos proponiendo las zonas de empleo, y yo, en mi caso, quiero que en Francisco Morazán, en el Distrito Central, haya zonas de empleo, mejores empleos, mejores sueldos, mejor pagados para los hondureños, para los capitalinos, porque ellos merecen también, como doña Soyapa Figueroa, tener un ingreso seguro y saber qué van a comer el día de mañana. Y por lo expresado por su persona, abogado Valdías, de 8 a 9 yo he invitado al abogado Virgilio Padilla, candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras. Yo le pido a Virgilio Padilla que se conecte desde ya, porque aquí el abogado Valdías está haciendo señalamientos en contra de Salvador Narrala. Me dice aquí el doctor Filiberto Guevara: no es cierto que la doctora Figueroa, como neumóloga, no estuvo en primera línea contra el COVID, porque ella turnó en las noches en el hospital. Dígaselo de mi parte, Eval, me dice el doctor Filiberto Guevara. A propósito, abogado Valdías, en redes circula un listado de supuestos propietarios de la sede de San Marcos de Colón. Ahí aparece su nombre. ¿Es cierto eso, abogado Valdías? Absolutamente falso. Ya empezó la campaña, Eric. Absolutamente falso. Ya empezó la campaña, y de aquí para allá, pueblo hondureño, acostúmbrense que van a salir un montón de noticias falsas, noticias aparentemente de verdad, pero en realidad aquí va a haber fuego de todos lados. Y ya empezó. Yo no tengo ni un 5, ningún interés, ninguna participación en ninguna de las zonas de empleo que ya están creadas y que están creciendo en el país. Bueno, yo vislumbro que en el próximo Congreso tendrán mucha incidencia los médicos, pero también los abogados. Y así como puede estar el abogado Eval Díaz, también puede estar el abogado Virgilio Padilla. Sigo con el abogado Eval Díaz, pero le voy a dar la bienvenida a Virgilio Padilla. Abogado Virgilio Padilla, usted también es candidato a diputado, pero por el Partido Salvador de Honduras. El abogado Eval Díaz reitera su defensa a las zonas exclusivas de desarrollo económico sede, pero dice que candidatos a la presidencia como Salvador Narrala no quieren generar empleo y por eso están en contra de las sedes. Usted también es abogado, igual que el abogado Eval Díaz. Adelante, abogado Virgilio Padilla. Buenos días, Eric. Buenos días, Eval. Le mando un saludo a la distancia. En primer lugar, yo creo que hay que mantener el debate dentro de los límites del respeto. Simple y sencillamente, las zonas de empleo y desarrollo que ha promovido el gobierno van a ser derogadas si gana la oposición y van a seguir en vigencia si gana el oficialismo. Nosotros creemos que son ilegales, pero eso no debe de alterar la paz del país. Un político lo que debe hacer es mantener estabilidad. Y nosotros creemos de que, sin perjuicio de que son para nosotros, en nuestra opinión, de que son ilegales, de que atentan contra la soberanía, yo le propondría a Ival, respetuosamente, que se haga una consulta ciudadana, que para nosotros el tema de la soberanía es algo delicado, el tema de sustituir el poder judicial dentro de esas zonas de empleo. Entonces propondría que, así como los proyectos de gran envergadura, es necesaria una consulta ciudadana, al menos a las fuerzas vivas, que se proceda de la misma manera y que sea el pueblo en su región respectiva donde autorice esa enajenación de la soberanía. Nosotros no vemos mal las prácticas democráticas, no vemos mal la consulta a cada uno de los ciudadanos de una región,
Y así salimos de esta duda, porque la soberanía al final le corresponde al pueblo. Y más aún le corresponde al pueblo en las zonas respectivas donde se van a desarrollar las sedes. De tal manera que creemos que puede ser una salida decorosa, honrosa, para satisfacer tanto a la oposición como para satisfacer al oficialismo. Bueno, Valdías, abogado Valdías, candidato a diputado. Tengo muy alto el retorno ahí, compañeros en el máster. Abogado Valdías, le propone una consulta ciudadana el abogado Virgilio Padilla, como todo un demócrata, dice, porque él está claro, él está en contra de las sedes, pero dice que no se puede alterar la situación del país. Bueno, yo quiero felicitar a Virgilio por el tono y la propuesta de un debate sereno, sesudo, sobre el tema del empleo y la propuesta del Partido Nacional de crear zonas de empleo. Es más, en la convención reciente que tuvo el Partido Nacional, ahí una de sus resoluciones fue apoyar la creación de zonas de empleo. La oposición política, el partido de Salvador Nasralla, y Virgilio lo ha manifestado, no ahorita, hemos estado aquí mismo en este foro debatiendo este tema de las zonas de empleo en otras ocasiones, y él siempre se ha manifestado en contra de las zonas de empleo. Nosotros creemos que el Congreso Nacional se pronunció, más de 118 votos a favor, y ahí estuvieron todos los partidos políticos. El Partido Nacional nunca ha tenido 118 votos y se aprobó. Luego fue ratificado. Se aprobó la ley orgánica de las zonas de empleo con 113 votos en promedio. Eso habla del fuerte respaldo político en una democracia representativa como es la democracia hondureña. Por eso Virgilio y este servidor queremos llegar al Congreso Nacional para representar los intereses del pueblo hondureño. Esa es la democracia representativa. Y los representantes del pueblo hondureño en aquel momento legítimamente y reformaron la Constitución y crearon las zonas de empleo. Luego el Poder Judicial, en 3 sentencias diferentes, con jueces diferentes, con magistrados diferentes, dijo que lo que hizo el Congreso Nacional está acorde a los estándares de la Constitución de la República. Entonces ya hoy es un debate político, ya no es un debate jurídico. Ya hoy la diferenciación es bien simple. El Partido Nacional propone creación de zonas de empleo. La oposición política, en este caso el Partido Salvador Nasralla, dice, si nosotros llegamos a la presidencia de la República, vamos a derogar las zonas de empleo. Las zonas de empleo se van, dijo Xiomara Castro, también es para afuera que van. Nosotros creemos que para generar empleo en el país se necesita crear marcos jurídicos que generen confianza al inversionista. Con la inversión nacional no va a ser suficiente para que los hondureños encuentren las oportunidades de empleo bien pagados, y está demostrado. Aquí hemos hecho reformas de otro tipo y al final lo que termina imponiéndose son los intereses económicos, políticos, gremiales, sectarios, de los mismos de siempre, los que siempre se benefician. Entonces creamos un régimen jurídico atractivo a la inversión nacional y extranjera que ya está dando fruto. O sea, ya dejó de ser una abstracción, dejó de ser algo que era una idea para convertirse en una realidad. Aquí la pregunta es, si a esos hondureños que ya están trabajando en las zonas de empleo, les va a decir Salvador Nasralla, mire, fíjense que ahora que yo soy presidente ya no tienen trabajo, porque a estos empresarios que les dieron trabajo a ustedes se van del país. Pues a mí me parece una forma muy rara de alguien que quiere resolver los problemas de este país corriendo al inversionista, cuando que todo presidente, todo funcionario público lo que hace es pavimentar los caminos para que la inversión nacional y extranjera produzca los empleos que se necesitan, porque no todos pueden trabajar en el gobierno. Alguien tiene que generar riqueza y la riqueza se genera en el sector privado. Honduras necesita enormes cantidades de inversión extranjera para que los muchachos que salen de bachillerato,
los muchachos que salen de la universidad con ilusiones, con un título, con ganas de ayudar a su familia, con ganas de crecer, encuentren una oportunidad de empleo. De eso se trata. Ahora, esta es la propuesta que nosotros hacemos, la propuesta de las zonas de empleo. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Porque hasta ahora nunca he oído yo una propuesta, solo se oponen a lo que el Partido Nacional dice, se oponen a lo que proponen los candidatos del Partido Nacional. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es esa propuesta mejor que la propuesta de las zonas de empleo que el Partido Nacional está promoviendo? Yo en eso quiero reconocer el marco de debate que Virgilio ha planteado. Estoy muy de acuerdo con él, un debate de altura. Él siempre lo hace así, es su característica. Y creo que así debe seguir siendo, un debate profundo. Y en el caso nuestro, planteamos que las zonas de empleo son un camino muy adecuado para generar miles de empleos bien pagados aquí, cercanos a las residencias de nuestros conciudadanos. Yo, en el caso de los capitalinos, quiero zonas de empleo. Ahí tenemos valles como Amarateca, tenemos municipios como Talanga y otros municipios y otros espacios donde perfectamente podemos traer inversión extranjera, establecer industrias agrícolas de transformación de materias primas, agregarle valor, exportar al mundo y generar los empleos que se necesitan. De eso se trata este debate, Eric, y yo seguiré insistiendo en las zonas de empleo. Creo en las zonas de empleo, creo que es la solución para que miles y miles de hondureños que hoy no tienen oportunidades de tener un ingreso digno en su familia, tengan una oportunidad de empleo. Bueno, abogado Virgilio Padilla, ya le marca la cancha Eval Díaz. Ya este no es un debate jurídico, es un debate político, y le reitera esa línea del mensaje de la estrategia del Partido Nacional. Dice Eval Díaz, el Partido Nacional propone zonas para generar empleo. Y también se pregunta el abogado Eval Díaz, ¿y qué propone la oposición política? Adelante, abogado Virgilio Padilla. Bueno, sí. Le doy un saludo a Eugenio, una de las mentes más ilustradas del país, gran amigo. Bueno, respondiéndole a Eval, es cierto, es un debate político, yo coincido con él, no es un debate jurídico. Nosotros afirmamos una vez más que estamos en contra de las sedes, de que serán derogadas en su momento, y considerando que como la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, esos lugares donde estén las sedes ya operando, le vamos a consultar a la sociedad, vamos a hacer verdadera democracia. Lo que no puede hacer el Partido Nacional en el sentido de consultarle a la gente, nosotros sí lo vamos a hacer. Esa es la oferta que tenemos, prácticas democráticas. Y yo quiero decirle a Eval, siempre dentro del marco del respeto, tanto como persona como exfuncionario público, de que nosotros pensamos que la inversión extranjera no viene a Honduras por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por el estigma del narcotráfico que tiene el país. Nosotros creemos que el narcotráfico genera violencia, ahuyenta la inversión. Creemos que el narcotráfico no está combatido como debiera ser. Creemos que hay drogas en todo el país. El país está inundado por la marihuana y por la cocaína. Y no vemos acciones puntuales en ese sentido. Creemos que la lucha contra el narcotráfico no tiene los alcances que deseáramos y que por algo el mundo reconoce a Honduras como un país absorbido por la industria del narcotráfico. Hay otro punto, o hay más. El hecho de la justicia y la garantías judiciales. Nosotros creemos de que hay que trabajar muchísimo en el Estado de Derecho, en el hecho de cumplimiento de la ley, en el hecho de facilidades para abrir negocios, en el hecho de facilidades para garantizar la propiedad
de la tierra, el dominio. Y mientras esos problemas no se resuelvan, mientras el tema de la tierra, mientras el tema de las garantías de la inversión, muchísima gente invierte en Honduras y pierde su dinero. Nosotros conocemos un caso, el de la cervecería hondureña aquí en Tegucigalpa, en Antizatío, que después de 20, 25 años de estar operando, la propiedad era de otra persona. Y así no se puede hacer patria, así no se puede hacer inversión. Así que hay que trabajar muchísimo en eso. Y finalmente, el hecho de que el país ocupa un refrescamiento en el ejercicio del poder. El hecho de que el Partido Nacional, que nosotros tenemos sospechas fundadas de que gane elecciones a través del fraude, sigue en el poder, va a ser un estorbo, va a ser un valladar para que venga la inversión extranjera. Más allá de los afanes y del derecho democrático que tiene cada partido, la sociedad, el país, la patria, necesita un relevo para refrescar la inversión, para refrescar la esperanza, muy bien, abogado para Virgilio refrescar las disposiciones para hacer inversión y para hacer verdadera democracia. Ok, el abogado Valdías, candidato a diputado del Partido Nacional, en breve nos tiene que dejar, pero antes, por lo que dijo Valdías de Xiomara Castro, yo le voy a dar la palabra a Eugenio Sosa, quien de manera formal ya se ha incorporado a la comisión de campaña del Partido Libertad y Refundación. Eugenio Sosa, Xiomara Castro dice, las sedes no van, si yo gano, las sedes no son una realidad, lo ha dicho el abogado Valdías, y también tengo entendido que Xiomara Castro lo ratificó en Santa Bárbara y también en El Progreso. Don Eugenio, adelante, buenos días. Saludos, Eric, gracias por la invitación. Adelante. Saludos al panel, al Val y al amigo Virgilio Padilla. Yo creo que en eso la postura de Libre ha sido siempre clara, y en este caso de doña Xiomara Castro como candidata a la presidencia es bastante clara. Yo lo que le podría decir que lo que está haciendo es recogiendo un clamor bastante generalizado, profundamente generalizado en la sociedad. Los análisis jurídicos que ha hecho el COEP, aunque después SICAFI mostró cierta ambigüedad, pero en general varios sectores empresariales, los planteamientos de la universidad, los planteamientos de los pueblos originarios, que siempre van a sentir de manera cerca esta problemática. Entonces Xiomara recoge, más allá de la propuesta propia como Libertad y Refundación, y como candidata recoge un clamor de la ciudadanía, un clamor que es altamente mayoritario, que es abrumadoramente mayoritario, y que rechaza por una gran cantidad de argumentos con mucha, claridad y con mucha evidencia de que estamos ante un profundo daño a la idea de nación, al incluso de Estado de Derecho, a la integridad territorial, con este proyecto que realmente luce totalmente nefasto para el país. La idea del empleo es una cuestión que en realidad cualquier hondureño que busque el bien del país tenemos que estar de acuerdo. Es un país que necesita empleo. Hasta el momento ha existido un total fracaso en generar empleo en el país, un total fracaso en reducir la pobreza, la extrema pobreza, y obviamente se necesitan generar mejores condiciones de vida materiales para la población, con políticas sociales, con una economía diferente, pero el problema no es ese, la búsqueda del empleo. El problema es la forma en que está haciendo a costa de una radicalización extrema, de cierto extractivismo, de una lógica bastante neoliberal y de una destrucción de lo más preciado de cualquier país, que es la integridad territorial. Entonces, creo que esos son elementos de fondo, y yo creo que la propuesta de Xiomara en este sentido, de doña Xiomara, es totalmente coherente con un clamor popular, ciudadano, de la forma en que se ha planteado este proyecto. Además, como ya lo decía Virgilio, con características profundamente autoritarias, impuestas sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de debate, y cuando se intentan los debates como en Ceiba,
se moviliza gente para estropear los cabildos abiertos, etcétera. Estamos en una degradación más de los procesos democráticos en el país y de respeto a la voluntad ciudadana y de la participación en aspectos tan vitales que tocan aspectos, digamos, torales de procesos de autonomía. Incluso los municipios podrían en algún momento estar en peligro. No es casual que varios alcaldes, como el de Ceiba, se hayan expresado totalmente también en desacuerdo con este proyecto. Ok, bueno, abogado Eval Díaz, ¿ha escuchado usted al integrante de la comisión de campaña del Partido Libertad y Refundación, Eugenio Sosa? Es un proyecto nefasto, dice Eugenio Sosa, y también las argumentaciones jurídicas y políticas del candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras, abogado Virgilio Padilla. Adelante, abogado Eval Díaz. Sí, un saludo al amigo Sosa. Mire, de acuerdo con Virgilio en el sentido de que este es un debate político, totalmente de acuerdo. Y en ese contexto es que creo que debe darse el debate. De ahí, al amigo Sosa yo le digo que el Partido Nacional, es cierto, no ha hecho mucho caso a la estructura directiva de las autoridades de la Universidad Autónoma de Honduras, porque son su cúpula, tampoco a la cúpula del COEP, tampoco a la cúpula de otros grupos económicos y otros grupos de otro orden que siempre han tenido las mismas posturas en contra del desarrollo de este país. Lo que sí ha hecho el Partido Nacional es recoger el clamor del pueblo hondureño. No hemos recogido el clamor del COEP, no hemos recogido el clamor de la cúpula de la universidad y otros grupos, pero sí el clamor del pueblo hondureño. Ese clamor es por más oportunidades de empleo. Y como estamos y como hemos vivido, no es suficiente para generar la cantidad de empleos que la joven que sale en este momento de bachillerato necesita. Así como estamos, no es suficiente para que el muchacho que trabajó duramente durante 18, 19 años para salir con un título universitario y sale a la calle y empieza a buscar oportunidades de empleo y no los encuentra porque no hay suficiente inversión que le pueda ofrecer una oportunidad de empleo bien pagado, ese clamor, ese dolor, esa frustración, eso es lo que nosotros hemos recogido y por eso estamos planteando la creación de zonas de empleo que ya en el país están funcionando. Afortunadamente, hay empresarios que creen que le están apostando a Honduras, a los hondureños. Ninguno de ellos va a agarrar un pedazo de territorio y se lo va a echar en la maleta y se lo va a llevar para otro país. Nadie, ningún país extranjero va a venir a meterse a una sede. Las sedes son hondureñas, las zonas de empleo son hondureñas, inalienables, sujetos al Estado en temas de soberanía, de migración, de poder. El Poder Judicial nombra a los jueces como los nombra en cualquier lado. Entonces, se dicen muchas cosas, pero al final de cuentas, vuelvo a repetir, la propuesta nuestra es la creación de zonas de empleo para resolver, para contestar el clamor que en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios, los hondureños están expresando y es más oportunidades de empleo, empleos mejor pagados, seguridad en cuanto a la permanencia en sus empleos, acceso a vivienda, acceso a salud como consecuencia de ese empleo. Esa es la propuesta. De ahí para allá, todo lo que oímos es no a las zonas de empleo. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? ¿Cómo van a resolver? Nosotros estamos proponiendo que además de lo que se ha hecho, con todo este apoyo al microempresario, nosotros impulsamos la creación de una normativa que exonera de todo tipo de impuestos a los MIPYMES. Los MIPYMES no pagan impuestos en Honduras. Se les eximió de todo tipo de impuestos. Pero aún así, no es suficiente, porque a los MIPYMES hay que ayudarles a tener acceso a crédito,
hay que ayudarles con asistencia técnica, hay que empujar a la MIPYME, hay que hacer mucho, y eso solo puede hacerse desde el gobierno, y este gobierno del presidente Hernández lo está haciendo, pero necesitamos inyectarle a la economía nacional enormes cantidades de inversión que hay que traerla de fuera, y las zonas de empleo ofrecen esas oportunidades. Es increíble encontrar empresarios de fuera del país que digan: yo voy a depositar $100 millones en Honduras, $200 millones en Honduras, $300 millones en Honduras, porque tienen un régimen como el régimen de las zonas de empleo, que se parecen mucho, que no son iguales. Yo vi hoy un periódico de circulación nacional que dice: las zonas de empleo no son iguales que Hong Kong, no son iguales que Singapur. Efectivamente, no son iguales. Se hicieron con la sapiencia y el seso que pusieron en aquel momento los diputados que representaban al pueblo hondureño en el Congreso Nacional. Están hechos de acuerdo a y la idiosincrasia del pueblo hondureño representada en el Congreso. Entonces, esta es una propuesta que tiene muchos argumentos en contra, de soberanía, de venta del territorio, de esto y de lo otro, pero todo eso, a mi entender, no es correcto. Las apreciaciones que hacen son infundadas, porque ahí hay propiedad privada. Las zonas no le pertenecen a Pedro Pérez, las zonas de empleo son públicas. Quien tiene la inversión dentro de una zona de empleo, ese sí tiene de propiedad privada, pero las zonas de empleo son del Estado de Honduras. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Generar empleo de calidad, bien pagado, porque yo creo que los hondureños, y en mi caso muy particular, y no oculto mi interés como candidato a diputado, yo propongo zonas de empleo para los capitalinos, para los municipios de Francisco Morazán, para que su gente, sin distingo de color político, tenga oportunidad de tener un empleo mejor pagado. De eso se trata, Eric, y yo le agradezco mucho. Habíamos hablado de la primera hora, yo creo que le estoy robando ya espacio a Virgilio y al amigo Sosa aquí, que tendrán mucho que decir, pero de repente en otro momento podríamos entrar en un debate mucho más profundo. Claro, Eval, porque mira, solo tal vez te digo algo, mira, antes de... el debate es que obviamente el tema del empleo, enfrentar la pobreza, o sea, esto es una cuestión vital para el país, porque hasta el momento se ha fracasado. El gran debate es cómo se genera empleo, no para una zona, cómo se busca generar empleo y condiciones de desarrollo para el país como país, para la sociedad hondureña en general, sin cercenar una serie de cosas importantes para la vida nacional, como esta que tú no le das el valor importante que le dan los pueblos, que le dan las comunidades. Porque dice que el clamor popular, pero ¿por qué un proyecto como este tan importante desde la perspectiva del gobierno y tan generador de discusión en la sociedad hondureña no se sometió a una consulta? Para eso en congresos anteriores habilitaron figuras de referéndum, de plebiscito, etcétera. Y yo pondría, te aseguro que en un referéndum, en un plebiscito sobre este tema, está muy lejos de poder ser ratificado o aprobado por la sociedad hondureña. Pero vuelvo al tema. El tema es que obviamente hay que generar empleo, hay que cambiar, pero para eso se necesitan políticas sociales, se necesita el tema de educación, el tema de salud, el tema del desarrollo económico, el tema de la institucionalidad, el tema de la corrupción, enfrentarlo, el tema del crimen organizado, etcétera, una serie de problemas que son los que han hecho hasta el momento de Honduras un país en una situación bastante calamitosa, bastante trágica. Entonces el debate tiene que ir más allá, porque el debate tiene que agarrar de fondo el problema del empleo en un contexto de la democracia, de un Estado fortalecido y una serie de factores. No puedes, en función de una búsqueda que no es segura, porque también las sedes parecen algo global, una especie de cajón desastre donde supuestamente todo cabe, con tal sea generar inversión extranjera y supuesto generación de empleo,
pero tenemos que ver esta globalidad, sobre todo la globalidad del país en un contexto obviamente mundializado y globalizado de un capitalismo mucho más amplio, ¿no? Entonces, creo que el debate debe ser mucho más profundo, y si bien es político, pero la cuestión es político en el sentido profundo de la existencia de la nación, de la democracia y del Estado de Derecho. En esas condiciones es que yo creo que el debate sí tiene que ser político. Yo me pronuncio muy de acuerdo, estimado, muy de acuerdo. El debate político nos tiene que llevar a analizar todos esos elementos. Yo me declaro muy a favor de ese debate profundo, respetuoso, como lo dice Virgilio, de altura, porque ahora los políticos hemos agarrado la onda de insultarnos, ¿verdad? Y no hacer ninguna propuesta seria. Ahora lo que abunda son los insultos, la descalificación, la calumnia, la difamación. Y eso entretiene a muchos, pero no edifica, no construye. Y yo creo que al margen de que seamos ideológicamente muy diferentes y veamos el mismo tema de diferentes ángulos, debemos tener un debate de altura. Nosotros proponemos las zonas de empleo y tenemos otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Obviamente el Partido Libre lo ve de manera diferente, obviamente el partido de Salvador Narrala lo ve de forma distinta, pero nosotros, ahí está nuestra propuesta, franca, llana, están todas las cartas tiradas sobre la mesa, y lo único que se está debatiendo ahorita es la propuesta del Partido Nacional, zonas de empleo. De ahí no hay ninguna otra propuesta sobre la mesa. A mí me gustaría saber cuál es la propuesta de Nasralla, cuál es la propuesta de Xiomara para generar empleo masivo, bien pagado, en mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, comparar las propuestas. Pero en este momento, lo único que está en el tapete de la discusión y contra quien se ha venido los grupos de interés económico y político de este país es contra la propuesta que hemos hecho nosotros, el Partido Nacional, las zonas de empleo. Y sería más interesante cuando tengamos esas otras propuestas sobre la mesa. Eric, yo le agradezco mucho, me quedo a sus órdenes, me gustó este momento, este espacio, porque creo que podemos construir un debate de altura. Abogado Valdías, solo permítame 3 minutos para que le responda al abogado Virgilio Padilla. ¿Tiene o no tiene propuesta Salvador Narralla para la generación de empleo? Porque dice Valdías que esta es una propuesta franca del Partido Nacional. Así lo dice Valdías. Y este es un debate político, lo dice. Pero ¿cuáles son las propuestas de la oposición? Le plantea Valdías, abogado Virgilio Padilla, ¿tienen o no tienen propuesta? Nadie va a convencer a un convencido, en el sentido de que Eval está firmemente defendiendo las sedes con todo lo que ellas implican, y nosotros estamos atacando ese proyecto porque creemos que no satisface los intereses nacionales y los intereses de las mayorías. Nosotros creemos que el costo de las sedes por buscar empleo en cantidades todavía no transformadoras, es demasiado alto para otorgar esos beneficios a los extranjeros o a quien sea. El Partido Salvador de Andinos, o el narralismo, es un movimiento anticorrupción, centrado en la lucha contra la corrupción, que creemos que también es un problema central para el desarrollo nacional. Nosotros estimamos que 70.000 millones de lempiras se van en corrupción cada año. Y eso es una cantidad importante para poder lograr los estados de desarrollo que necesita el país. Por otra parte, empleo bien pagado. El empleo bien pagado va acompañado de la educación. En ningún país, ni nadie en la vida ni en el mundo va a regalar el dinero. La vida, y todos los adultos lo sabemos, la vida es un escenario donde nadie regala nada. Y en ese sentido nosotros creemos, para que la gente, la sociedad, tenga acceso a riqueza, tiene que estar educada. Nosotros vemos con dramatismo, vemos con muchísimo pesar el hecho de que la educación, por motivos de la pandemia, esté paralizada. Vemos que otros países cercanos
regalan las computadoras a los niños para tener las clases por internet, que hay internet nacional, que es algo que no ha podido lograr el gobierno y que nosotros lo tenemos como propuesta también, para poder transformar el hondureño. El hondureño no puede seguir siendo el mismo de los años 60, ni el pensum académico debe ser el mismo de los años 60, ni la estructura, ni la cultura de dar clases debe seguir siendo la misma de los años 60. Necesitamos de hacer de Honduras un país moderno, un país que pueda competir en el mundo. Pero para competir en el mundo hay que entrenarse. Y ese entrenamiento se llama educación. Y estoy segurísimo que Eugenio Sosa acompaña este razonamiento. Nosotros creemos que darle espalda a la educación, centrarse en el militarismo, de alguna manera, ¿no? El otro día, buscando un espacio para poder correr, para poder ejercitarme, fui a el campo El Virichiche y sorprendidísimo, un militar estaba al mando de la institución, que no tenemos nada contra los militares, pero no puede ser que el militarismo vaya penetrando tanto y tanto en la sociedad. ¿Qué es el militarismo? El militarismo es la imposición, el militarismo es la ausencia de diálogo, el militarismo es la intransigencia, el militarismo es las prácticas antidemocráticas. Y Eval, como persona educada, como ciudadano que ha tenido acceso a los bienes del país y del mundo, sabe a lo que me refiero y sabe mi queja. Y estoy seguro que también me debería acompañar. Y nosotros tenemos una propuesta precisamente para hacer del hondureño una persona sensible, ¿no? Sensible con lo que lo rodea, con las ideas, con la propiedad, con las personas, con los bienes. Y ese es precisamente lo que tenemos que hacer. Nosotros proponemos una revolución burocrática, en el sentido de que el nuevo funcionario va a ser una persona que va a ser solidario y delicado con los recursos nacionales. Nosotros estamos en contra del derroche, estamos en contra de las flotillas de vehículos, estamos en contra de los viajes por el mundo, estamos en contra de vivir en palacios de los altos funcionarios del Estado. Eso no puede seguir siendo, porque nosotros creemos, Eval, que se predica con el ejemplo, se predica con autoridad, y podemos seguir hablando muchísimo. Yo quiero ser sumamente respetuoso con Eval, especialmente con Eval, porque es nuestro rival, porque nadie puede ser juez de los demás. Nosotros creemos en la independencia judicial, y yo en lo personal, puede ser que otros lo hagan, pero señalar, a estar apuntando, yo creo mucho en el principio bíblico, que me parece lleno de sabiduría. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero de la familia aprendí a no juzgar, a no condenar, y me gusta mucho un principio de caminar con todos los hombres, escuchar a todas las personas, porque solo así vamos a ser un país moderado, un país no polarizado, y un país que pueda reconciliarse, muy bien, que ese es el afán que desde mi punto de vista debe tener todo político. Nos dice el general Luis Maldonado, para Eval Díaz, me dice, las sedes son el común denominador, la inconstitucionalidad, la violación de la soberanía e integridad territorial y la usurpación del poder constituyente. Me dice aquí otro amigo televidente de Teyuscarán, ¿por qué el tema de empleo hasta ahora aparece? Pregúntele a Eval Díaz. Si fue una propuesta de Home, dice, en tema de campaña hace 8 años, ¿y por qué hasta ahora que van para afuera lo retoman? El tema, hay algo extraño, me dice. Gato escondido, me dice aquí un amigo televidente. Yo también le consulto, abogado Eval Díaz, ¿acaso este tema de las sedes no es un distractor sobre temas como corrupción y la gestión de la pandemia del COVID-19? Un mensaje final, adelante, abogado Eval Díaz, candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán. Sí, gracias. Yo quiero decirle a Virgilio que lo que él expresó se oye muy bien. El tema es que los hondureños no tienen tiempo para esperar. El empleo hay que generarlo ya, hoy. Él ha descrito el hondureño del mañana, y yo creo en eso. Comparto, Virgilio, pero ese es el hondureño del mañana, producto de
de una transformación en el sistema educativo. Yo creo en eso. Ahí no vamos a debatir, pero eso se va a dar allá en 12, 15 años. El hondureño ocupa empleo hoy. Y la respuesta para que hoy tenga empleo y mejores condiciones de vida se llaman las zonas de empleo. De ahí el compatriota que de allá del paraíso pregunta ¿por qué hasta hoy? No hasta hoy. Nosotros hemos venido trabajando y ya hay 3 zonas de empleo creadas y funcionando y que están generando empleo, empiezan a crecer. Así que la idea que tuvimos hace muchos años ya empieza a funcionar. Ahora, ¿por qué se convierte en un tema de debate? Decía un connotado líder del Partido Liberal, yo me siento decepcionado, dice, de la empresa privada, del COEP, me siento decepcionado de algunos partidos políticos porque hasta hoy se dan cuenta que había una ley de sedes, hasta hoy se dan cuenta que hubo reformas constitucionales y leyes, y hay una ley orgánica, y hasta ahora empieza el debate. El debate viene de los partidos de oposición en contra de esta propuesta, pero la propuesta de las zonas de empleo ya está en funcionamiento, o sea, no es una ilusión. Así que, para responderle al amigo, de ahí, Eric, a su pregunta de que temas de corrupción y lo demás, le contesto lo siguiente. En las 3 zonas de empleo no hay un solo lempira del Tesoro Nacional invertido. Es inversión exclusiva, única y riesgo puro de los inversionistas que han creído en el régimen de las zonas de empleo y que están generando empleo. Así debe ser. Esa es la propuesta que nosotros hicimos. Ahí no hay un lempira ni 50 centavos de lempira invertidos del Tesoro Nacional. Es riesgo puro de los inversionistas que ya están desarrollando las zonas de empleo. Y ahí han estado siempre. Solo que hay etapas. Afortunadamente empiezan a funcionar. Yo no sé cómo puede haber oposición a una propuesta de generación de empleo bien pagado, que allá en el sur del país el único pecado va a ser cultivar, preparar chiles dulces para enviarlo al mercado de Estados Unidos y a otros mercados de Europa, y que ahí van a trabajar personas que antes no tenían oportunidades de tener ingresos permanentes seguros, que no tenían la opción de tener esas prestaciones laborales que hoy ya tienen y que van a seguir teniendo, porque en la primera etapa van a llegar a trabajar ahí en 5 años, según el plan de desarrollo que plantean los inversionistas. En 5 años, en 4 años, perdón, va a haber 5,000 personas trabajando de manera permanente, con acceso a vivienda, a salud, a educación, a protección social, que eso lo hace muy diferente a las zonas francas que tenemos en la costa norte. Esos empleos no existían. ¿Y dónde se están desarrollando? En terrenos privados, de propiedad privada, donde no había nada. Lo que había eran zacatales, piedras, y hoy se ha convertido en un centro de producción, un agroparque, el más grande de América Latina. Es decir, en vez de estar atacando una idea de generación de empleo y oportunidades para los hondureños, creo que deberíamos sentirnos orgullosos de que mientras en la pandemia aquí hubo mucha gente que goza de beneficios fiscales, que goza de exoneraciones fiscales, despidieron a más de 2,000 trabajadores, habiendo inclusive el gobierno puesto dinero en un fondo para que no los despidieran, para que les pagaran una parte, y llegamos a ese acuerdo, y aún así despidieron más de 2,000 trabajadores y los dejaron en la calle en plena pandemia. Las zonas de empleo siguieron creciendo, siguieron invirtiendo, nunca se detuvieron. Entonces, ¿de qué se trata este debate? Es un debate político, ciertamente, pero yo no le veo sentido a una oposición que lo que pretende es ponerle stop, ponerle un alto y destruir lo que hemos avanzado, y básicamente es, hey, volvamos a lo mismo, sigamos haciendo lo mismo. Miren, lo único que yo les prometo, según lo que yo entendí, Virgilio, con todo respeto, es, mira, vamos a seguir igual, lo único que van a cambiar son las personas en el gobierno.
Ahora vamos a tener personas honestas, ahora vamos a tener personas... Pero todo el sistema que hemos tenido, no hay que tocarlo. Sigamos con lo mismo y lo que vamos a cambiar son personas. No, tenemos que hacer propuestas fuera de la caja. Tenemos que ver qué es lo que el mundo ocupa, qué es lo que inversión ocupa para traerla y generar empleos en el país. Yo creo que debemos seguir haciendo grandes transformaciones. Yo me declaro inconforme con la actual institucionalidad porque no hemos logrado desarrollar a Honduras como Honduras se lo merece. Y creo que las zonas de empleo son un paso agresivo del Estado de Honduras en generar nuevas condiciones adecuadas para que los trabajadores de nuestro país tengan mejores oportunidades de empleo, empleo bien pagado, ingresos con seguridad social. Y yo quiero eso acá en Francisco Morazán. Lo que no hemos dicho de Francisco Morazán es que aquí se necesita 86 votos para crear una zona de empleo. Yo más bien le diría a Virgilio, mira Virgilio, vámonos poniendo de acuerdo, porque si Dios quiere y el pueblo hondureño nos apoya, cuando lleguemos al Congreso Nacional, yo te voy a pedir el apoyo para crear una zona de empleo en Amarateca. Te voy a pedir tu voto, porque vamos a necesitar 86 votos del Congreso Nacional para crear una zona de empleo aquí en Francisco Morazán. Entonces yo voy a ir a pedirte el apoyo. Ojalá que me lo des, porque una vez que pasemos este debate político, lo que va a quedar son los retos del país de proponer soluciones para la generación de empleo y oportunidades. Así que yo les agradezco, perdonen que tenga que irme, ya estoy un poquito atrasado para una cita que tengo, pero me encanta este nivel de debate, creo que debemos seguirlo teniendo, profundizar, pero al final son propuestas políticas, ¿verdad? Que tienen temas de jurídicos y demás, sí, de acuerdo, pero al final son propuestas de los partidos políticos. Y en este caso, la propuesta del Partido Nacional es la creación de zonas de empleo. Ok, muchas gracias, abogado Valdías, exministro de la Presidencia, hoy candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán. Nos dice Tony García, para sembrar chiles dulces y atraer la inversión no se necesita darle funciones legislativas, jurisdiccionales y propias del Ejecutivo ni darle carácter extraterritorial. Se refiere a las sedes. Hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, 20 minutos de conversación con el integrante de la Comisión de Campaña del Partido Libre, Eugenio Sosa, y también con el candidato a diputado del Partido Salvador de Honduras, Virgilio Padilla. Algunos me preguntan, ¿y qué pasa? Que no hay ningún liberal. Quise tener aquí a un par de liberales, pero no podían porque ya tenían temas en su agenda. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Continuamos conociendo las opiniones de nuestros televidentes conforme al tema del momento, el problema del desempleo, y nos dice Víctor Manuel Benítez desde Choluteca. El argumento de que las sedes violan la soberanía es absurdo. Cuando se vayan los inversionistas no se podrán llevar el pedazo de tierra donde tenían sus empresas. Conocemos otra opinión y nos dice Germán Fuentes Parra desde San Pedro Sula. No pagar impuestos es solo un aspecto de la atracción de inversiones, pero hay muchos otros. Hay que revisar el proyecto de la sede porque como está, no funciona. Conocemos otra opinión y nos dice Justo Benigno Santos desde La Ceiba. El pueblo ceibeño en cabildo abierto rechazó la sede. Fin de la historia. No las queremos en nuestro municipio. Estas fueron algunas opiniones conforme al tema del momento, el problema del desempleo. Estamos a 155 días para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de noviembre. Eugenio Sosa de manera formal ha integrado ya la comisión de campaña del Partido Libertad y Refundación. Yo le consulto, ¿y la oposición política cómo está? Estamos a 155 días. Hay tres grandes fuerzas políticas desde la oposición: Libertad y Refundación, Partido
Disculpen, ¿es el mío o es Eric? Sí, bueno, digamos que yo creo que la oposición está en un gran desafío. Creo que el gobierno cada vez más hace decisiones como esto de las sedes y todo lo que venía sumado, como la corrupción, como el narcotráfico, como todas las implicaciones de este gobierno, y presenta condiciones para que la oposición pueda realmente dar la posibilidad de triunfar en las elecciones. Tiene las posibilidades, tiene condiciones, tiene un gobierno profundamente desgastado. Al final creo que el candidato del Partido Nacional no está siendo un candidato fuerte, es un candidato con serias limitaciones, sobre todo en el contexto de los grandes problemas del país. Entonces hay una enorme inconformidad en la sociedad hondureña, hay una enorme inconformidad en la ciudadanía, hay un enorme rechazo a la forma de cómo se ha gestionado la pandemia, de cómo se está imponiendo este proyecto de las sedes, de cómo se ha estado manejando los problemas sociales. La pobreza está llegando al 70%, la extrema pobreza se está acercando al 50%, y tenemos un país profundamente devastado, donde realmente la gran salida es la migración. Si no hay un proceso de cambio en el país, la migración seguirá siendo el principal oportunidad para la población hondureña. Ahora, aquí el desafío de cada fuerza política de oposición es cómo se coloca en una competencia directa y representar a la oposición en su globalidad. Y ese es un desafío que tiene y que ha asumido Libertad y Refundación, en el sentido de plantearse como la oposición que puede llegar a vencer, o que vencerá el Partido Nacional. Obviamente, al no haberse articulado la oposición en un solo frente, pues no, las posibilidades son más duras, el trabajo es mucho más intenso, pero también yo creo que se ha construido un mito de que el Partido Nacional es inderrotable, y es todo lo contrario. Hay una serie de condiciones que hacen posible que sea derrotable, lo cual no es fácil, no es sencillo, significa un trabajo arduo, pero en eso se está, me parece. Y creo que la oposición tiene la tarea de trabajar más arduamente, de organizar el trabajo y de desarrollar una campaña más que publicitaria, sino organizativamente estratégica y de trabajo en la base, donde los simpatizantes puedan realmente movilizar a otros pares hacia las urnas. Es importante que la votación sea masiva, que la votación sea concurrente, ese es otro desafío, porque en la medida que haya abstencionismo grande, pues favorece al oficialismo. Bueno, la misma interrogante para el abogado Virgilio Padilla. ¿Y la oposición desde la óptica del Partido Salvador de Honduras cómo está? Tomando en cuenta que los nacionalistas van en serio por la cuarta victoria. Una oposición fragmentada en tres grandes segmentos: Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. Virgilio Padilla. Bueno, la oposición, a mi modo de ver, y esto solo son opiniones, nosotros no queremos herir a nadie, solo queremos ser descriptivos y hacer una propuesta de país que no polarice tanto la sociedad. Honduras es demasiado pobre para estar polarizada. No se puede dar ese lujo. Lamento que la fragmentación de la oposición, pero es una realidad. Nosotros creemos de que básicamente los competidores son el Partido Libre y el nacionalismo. Desafortunadamente el Partido Liberal creo que se está quedando. Creo que le afectó la incapacidad política de los dos liderazgos más importantes que tenía. Yo tengo una gran amistad con el abogado Yanni Rosenthal desde que era un adolescente, y sé de sus grandes capacidades, pero creo que lo que arrastra
de su vida, porque todos arrastramos un pasado. Va a ser un lastre, va a ser un peso demasiado fuerte para ponerse a la cabeza de la oposición. Y lo lamento por el Partido Liberal, que un partido que se ha envejecido y que los relevos, los relevos del Partido Liberal no se acercan ni de cerca a los grandes liderazgos que tuvieron en los años 70, los años 80, los años 90 y quizá buena parte de la primera década del siglo XXI. Dicho esto, nosotros creemos de que el narralismo es la fuerza más poderosa. Creemos que el Partido Libre ha perdido envergadura ideológica. Creo que se ha decantado más por la política práctica, por la política de los pactos, por la política de integrar algunas instituciones del Estado, que al final son migajas, porque el Estado es una cosa grande, potente, fuerte, y el Partido Libre escogió una ruta que la traiciona a sí mismo. No quiero decir con esto que se entienda como un ataque a Mel o a doña Xiomara o a una militancia tan querida como la del Partido Libre, entre ellos Eugenio, que tengo los más altos respetos. Sin embargo, me parece que lenta pero poderosamente la opinión pública de la oposición se está decantando a favor del narralismo, que no tiene un compromiso político tan fuerte y que garantiza cambios pacíficos, cambios no traumáticos, cambios asequibles para la mayoría de la población. Porque hay que reconocer que vivimos en una sociedad conservadora. El hondureño es conservador, y no solo el hondureño, el mundo es conservador. Y en ese sentido, el narralismo garantiza choques no confrontativos ideológicamente. A nosotros nos parece que el hondureño quiere estar cerca de los Estados Unidos o de su esfera de influencia, a pesar de los resentimientos que pueda tener el Partido Nacional, porque escuché la primera parte del programa, y nosotros garantizamos esa cercanía con los Estados Unidos. Garantizamos la cercanía con la empresa privada. Nosotros no tenemos conflictos con la empresa privada. No tenemos quejas más que las quejas estructurales de la economía, las quejas de la apertura de mercados, las quejas de la concentración de la riqueza desmedidamente, porque la riqueza tiende naturalmente a concentrarse. Eso no es nuevo. Pasó en Roma, pasó en la Edad Media, pasó en Constantinopla, pasó en el Imperio Napoleónico. La riqueza siempre se concentra. Lo que nosotros debemos hacer es crear más riqueza. Y ese es el afán que tenemos. Y esa creación de riqueza pasa precisamente por la inversión. Pero para que haya inversión, como te expliqué en el primer episodio o en la primera participación, es necesario arrancar el estigma del narcotráfico. Nosotros creemos que el gobierno de la República se ha manchado, se ha improntado, ¿no?, de narco, las acusaciones. Vuelvo a repetir que yo no soy juez de nadie, pero los rumores, las acusaciones en Estados Unidos, las narconovelas, las pistas, la cultura occidental ha estigmatizado a Honduras como un país donde el narcotráfico campea, disfruta de beneficios, está coludido con el gobierno, y eso sucede. No podemos quitarlo, o no lo puede quitar el Partido Nacional. Lo que sí puede hacer un nuevo gobierno es luchar de verdad contra el narcotráfico, porque nosotros sí creemos que hay pacto. Permítame, Virgilio Padilla, permítame, abogado Virgilio Padilla, porque vamos a hacer nuestra última pausa comercial aquí en Foro Canal 10. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10.
Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final de Foro Canal 10 y le consulto a mis panelistas Virgilio Padilla, Eugenio Sosa, retos y desafíos para la oposición política de cara al 28 de noviembre. 30 segundos, un mensaje final, don Eugenio Sosa. Hay varios retos. El primer reto es que la votación sea masiva. Todo el voto independiente es fundamental para que concurra a las urnas. Segundo, Libertad y Refundación tiene algunas potencialidades vitales para poder para ser la alternativa. Tiene casi 600,000 votos adelante. El patrón de doña Xiomara es crecer entre las elecciones primarias y las generales y de libre, y tiene estructurado el territorio nacional. El segundo desafío es trabajar por la pelea del voto, que realmente no haya fraude, y lograr realmente evitar el fraude y movilizar al electorado de manera masiva y con una propuesta que realmente tenga entusiasmo en la sociedad hondureña y en el electorado. Esos son los tres principales desafíos, me parece, para aproximarse a una victoria y garantizar la alternabilidad en el poder y sobre todo la salida de este grupo que gobierna el país, que ha sido totalmente nefasto. Ok, muchas gracias, don Eugenio Sosa. La misma interrogante para Virgilio Padilla. Retos y desafíos para la oposición política de cara al 28 de noviembre. 30 segundos, un mensaje final, Virgilio Padilla. Ok, en primer lugar, el principal desafío que tiene el nacionalismo es competir en condiciones de igualdad en la mesa electoral. Porque nosotros estamos convencidos de que somos mayoría, pero el fraude nos hace contracorriente, nos hace tener una disminución inmerecida. Así que nosotros estamos puntualmente enfocados en controlar el fraude en la mesa electoral. El segundo desafío es la propuesta. Una propuesta que nos haga mantener la posición privilegiada que tenemos. Una propuesta que haga lo que dice Eugenio, que la gente se entusiasme y vote masivamente. Una propuesta que nos permita tener la envergadura que tenemos. Y tres, garantizar la paz social, la no confrontación. Porque de nada nos sirve a nosotros ganar elecciones haciéndonos enemigos de las principales fuerzas políticas. Nosotros tenemos que garantizar el respeto a los rivales, el respeto a Libre, el respeto al Partido Nacional y el respeto al Partido Liberal para poder tener o ejercer un gobierno que tenga estabilidad política, que es el principal desafío que tiene cualquier político. Los políticos no están para hacer revueltas, los políticos no están para hacer relajo, los políticos no están para hacer caos, los políticos estamos para garantizar la estabilidad que permita la prosperidad económica del país, la prosperidad económica de cada individuo, de cada hombre y cada mujer. Este es la época o la etapa del mundo de la riqueza, y los hondureños pueden tener acceso a la riqueza con estabilidad política y educación, que es lo que garantiza el nacionalismo. Bueno, gracias. Saludos. Para servirles.